Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los círculos del entretenimiento. Vamos a analizar a fondo la supuesta reacción explosiva del elenco a Demet Özdemir, después de que, según algunos, mostrara una actitud un poco, digamos, desagradecida. Sí, lo sé, suena fuerte. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, asegúrense de darle un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito del bueno, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activando la campanita tendrán todas las notificaciones al instante. Prometo que este análisis les va a encantar. Ahora sí, pongámonos serios. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, ha estado en el centro de la polémica recientemente. Al parecer, ciertos comportamientos o declaraciones suyas han provocado cierta incomodidad, por decirlo suavemente, entre sus compañeros de reparto y otros miembros de la industria. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué pasó para que se desatara esta supuesta reacción explosiva? Para entender todo esto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar el contexto. Demet ha tenido una carrera meteórica. Ha pasado de ser una joven promesa a una estrella consolidada en un tiempo relativamente corto. Series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir la catapultaron a la fama internacional, ganándose el cariño del público en todas partes. Su talento es innegable y su carisma es inigualable. Pero vayamos un poco más allá. Demet no solo posee talento sino una capacidad camaleónica para adaptarse a diferentes roles, lo que la ha convertido en una actriz muy versátil. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, ha demostrado que puede con todo. Su habilidad para conectar con el público a través de la pantalla es, sin duda, una de las claves de su éxito. Pero la fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y uno de esos precios es el escrutinio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales se analiza con lupa. Y en este caso parece que ciertas actitudes de Demet no han sido bien recibidas por algunos de sus colegas. Esta lupa no solo se enfoca en su vida profesional, sino también en su vida personal. Sus relaciones amorosas, sus amistades, su forma de vestir, todo es objeto de debate y análisis. Y lamentablemente este escrutinio puede ser despiadado. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por publicaciones en redes sociales, comentarios de allegados a la producción y, por supuesto, los siempre confiables insiders de la industria. Se hablaba de que Demet en algunas ocasiones se mostraba distante, poco colaborativa y, en general, menos accesible que antes. Algunos incluso la acusaron de tener una actitud diva, algo que, como imaginarán, no sentó nada bien. Estas acusaciones, aunque inicialmente se propagaron como simples rumores, fueron ganando fuerza a medida que más fuentes anónimas se sumaban a la conversación. Se empezaron a filtrar supuestas capturas de pantalla de conversaciones privadas, comentarios de me gusta sospechosos en redes sociales y hasta fotografías que, a simple vista, parecían mostrar una actitud poco amigable de Demet en el set de rodaje. La maquinaria del rumor estaba en marcha, y era difícil detenerla. Una de las situaciones que más se comentaron fue una supuesta entrevista en la que Demet, al ser preguntada por sus inicios y por las personas que la ayudaron a llegar a donde está, mencionó solo a unos pocos nombres, dejando fuera a otros que se considera que fueron fundamentales en su carrera. Esto, según algunos, fue interpretado como una falta de gratitud y un olvido de sus raíces. Esta entrevista, de la que se filtraron pequeños fragmentos, fue interpretada por muchos como una muestra de ingratitud hacia aquellos que la apoyaron en sus primeros pasos. Se cuestionó si realmente recordaba a las personas que le dieron una oportunidad cuando era una joven aspirante a actriz. Esta supuesta omisión generó un debate acalorado en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su decepción y su incredulidad ante la actitud de Demet. Otra fuente de conflicto, al parecer, fue su actitud durante el rodaje de su última serie. Algunos miembros del equipo técnico se quejaron de que Demet llegaba tarde con frecuencia, que no siempre estaba dispuesta a ensayar y que, en general, dificultaba el trabajo de los demás. Estas acusaciones, aunque no confirmadas oficialmente, fueron suficientes para encender la mecha de la polémica. Este tipo de acusaciones, si son ciertas, pueden tener un impacto significativo en la reputación de un actor.
La puntualidad, la disposición a trabajar en equipo y el respeto por el trabajo de los demás son cualidades esenciales para mantener un ambiente laboral positivo y productivo. Si Demet realmente estaba dificultando el trabajo de sus compañeros, es comprensible que se hayan generado tensiones y resentimientos. Por supuesto, es importante tener en cuenta que todo esto son rumores y especulaciones. No hay ninguna declaración oficial por parte de Demet o de sus compañeros de reparto que confirme estas acusaciones. Sin embargo, el hecho de que haya tanta gente hablando de ello sugiere que algo, al menos, está pasando. Y es aquí donde reside la dificultad de este tipo de situaciones. La falta de información oficial y la proliferación de rumores dificultan la tarea de separar la verdad de la ficción. Es importante recordar que en muchos casos, las percepciones pueden estar distorsionadas por prejuicios, envidias o simplemente por una mala interpretación de los hechos. Pero, ¿por qué se produce este tipo de situaciones? ¿Por qué los actores, que en la pantalla se muestran tan unidos y compenetrados, a veces terminan enfrentados fuera de ella? Las razones pueden ser muy diversas. La presión de la fama, los egos inflados, la competencia por los papeles, las diferencias de opinión sobre el trabajo. Todo esto puede contribuir a crear un ambiente tenso y conflictivo. El mundo del espectáculo es un entorno altamente competitivo, donde la presión por mantenerse relevante y conseguir nuevos proyectos puede ser abrumadora. Esta presión puede llevar a comportamientos poco éticos, rivalidades y conflictos interpersonales. Además, la fama puede inflar el ego de algunas personas, haciéndolas creer que están por encima de los demás y que merecen un trato especial. En el caso de Demet, es posible que la presión de mantener su estatus de estrella la haya llevado a adoptar una actitud más defensiva y menos abierta a la colaboración. También es posible que simplemente haya habido malentendidos o interpretaciones erróneas de su comportamiento. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Es posible que Demet haya tenido un mal día, que haya dicho algo sin pensar o que haya sido malinterpretada en alguna situación. Antes de juzgarla, es importante considerar que ella también está sometida a una presión constante y que, como cualquier persona, puede tener momentos de debilidad. Lo que está claro es que la percepción pública de Demet ha cambiado en las últimas semanas. Antes era vista como una joven talentosa y cercana, y ahora muchos la ven como una diva distante y desagradecida. Esta imagen negativa, sin duda, puede afectar a su carrera y a su futuro profesional. La imagen pública es un activo invaluable para cualquier figura pública, y su deterioro puede tener consecuencias devastadoras. Si Demet no logra revertir esta percepción negativa, es posible que pierda oportunidades laborales, patrocinios y el apoyo de sus fans. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción del elenco? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según las fuentes que han hablado con la prensa turca, algunos de los compañeros de reparto de Demet están realmente molestos con su actitud. Se dice que han habido conversaciones tensas en los sets de rodaje y que algunos actores incluso han evitado hablar con ella fuera de las escenas. El ambiente en el set de rodaje puede llegar a ser crucial para el éxito de una producción. Si hay tensiones y conflictos entre los actores, esto puede afectar negativamente el rendimiento de todos y, en última instancia, la calidad del producto final. Una de las actrices que se rumorea que está más enfadada con Demet es, bueno, no voy a dar nombres para no meter a nadie en problemas, pero digamos que es una actriz muy conocida y respetada en Turquía, que ha trabajado con Demet en varias ocasiones. Al parecer, esta actriz se siente traicionada por la actitud de Demet y considera que ha olvidado sus orígenes y a las personas que la ayudaron a llegar a donde está. Esta supuesta traición podría estar relacionada con promesas incumplidas, desplantes o simplemente con la sensación de que Demet se ha distanciado de sus antiguos amigos y colaboradores. Otro actor que se dice que está decepcionado con Demet es un actor con el que ella ha tenido una gran química en la pantalla. Se rumorea que este actor intentó hablar con Demet sobre su actitud, pero que ella no estaba dispuesta a escucharle. Esto, según las fuentes, provocó una fuerte discusión entre ambos. Esta discusión podría haber sido el detonante de la crisis. La negativa de Demet a escuchar las críticas y a reconocer sus errores podría haber exacerbado las tensiones y generado un punto de inflexión en la relación con sus compañeros. Por supuesto, también hay algunos actores que han defendido a Demet. Estos actores argumentan que ella está bajo mucha presión y que a veces puede parecer distante o poco accesible, pero que en realidad es una persona amable y generosa.
También señalan que las acusaciones de Diva son injustas y que se basan en rumores y especulaciones. Es importante destacar que no todos los compañeros de Demet comparten la misma opinión sobre ella. Algunos la defienden y argumentan que las críticas son injustas y que se basan en rumores infundados. Estas voces disidentes sugieren que la situación es más compleja de lo que parece y que es necesario considerar todos los puntos de vista antes de emitir un juicio definitivo. En resumen, la situación es compleja y confusa. No hay una verdad única y definitiva. Lo que sí está claro es que algo está pasando y que la percepción pública de Demet ha cambiado. Si esta situación afectará o no a su carrera a largo plazo, es algo que solo el tiempo dirá. El futuro de Demet en la industria del entretenimiento está en juego. Si logra superar esta crisis y recuperar la confianza del público y de sus compañeros, podrá seguir disfrutando de una exitosa carrera. Pero si no lo logra, es posible que su estrella se apague antes de tiempo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta historia nos recuerda la importancia de la humildad, la gratitud y la empatía. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, es fácil dejarse llevar por el éxito y olvidar de dónde venimos. Pero es fundamental recordar que nadie llega a la cima solo y que siempre hay personas que nos ayudan en el camino. La humildad nos ayuda a mantener los pies en la tierra y a valorar las relaciones interpersonales. La gratitud nos permite reconocer el valor de aquellos que nos han apoyado en nuestro camino. Y la empatía nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás y a comprender sus sentimientos y perspectivas. También es importante recordar que la fama es efímera y que la imagen pública puede cambiar en un instante. Por eso es fundamental mantener los pies en la tierra y tratar a los demás con respeto y amabilidad, independientemente de nuestro estatus o posición. La fama puede ser una droga adictiva, que nos hace creer que somos invencibles y que merecemos un trato especial. Pero es importante recordar que la fama es pasajera y que al final del día, todos somos iguales. Y por último, esta historia nos recuerda la importancia de no creernos todo lo que leemos o escuchamos. En la era de las redes sociales y las noticias falsas, es fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Por eso es fundamental contrastar la información y formar nuestra propia opinión basada en hechos y evidencias. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. En fin, ha sido nuestro análisis de la supuesta reacción explosiva del elenco a Demet Özdemir. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet ha cambiado? ¿Creen que las acusaciones son justas? Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet podrá superar esta crisis y recuperar su imagen pública? ¿O creen que este escándalo marcará el fin de su carrera? Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y nunca dejen de aprender. Adiós.